En clave. Esto es Bolsillos sin Estrés, una producción original de Enclave y queremos ser tu podcast de confianza cuando hablamos de temas de finanzas. Bienvenidos a este primer episodio. Estoy con Fernando, que es mi co-conductor en este podcast que se llama Bolsillos sin Estrés. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo. Muy contento, la verdad, muy gustoso de estar aquí. Y sí, efectivamente vamos a hablar de muchas cosas que a la final a la gente le interesa y que a lo mejor también está descuidando un poco, que son sus finanzas personales, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar justamente de ahorro, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de bastantes cosas, pero creo que también vamos a topar un tema muy interesante el día de hoy. Hoy puntualmente vamos a hablar de estrés financiero, ¿verdad? Según yo recuerdo, cuando yo era chico y escuchaba hablar a mis papás de las finanzas, que eran muy pocas veces hablaba de estrés financiero. De hecho, creo que es un término que se acuña como que recientemente, ¿verdad? Así es. No es algo que hace mucho tiempo se venga hablando del estrés financiero. Pero como bien dijo Fernando, a lo largo de este podcast queremos empezar a darles algunos consejos y darles algunas herramientas también que les permitan ser más prudentes, no solo prudentes, sino ser más efectivos con sus finanzas personales. Lamentablemente este podcast surge porque vemos que cada vez hay más personas con problemas financieros personales. Y esto tiene mucho que ver, como dijo Fernando, vamos a hablar de diferentes temas, pero mucho tiene que ver con la deuda. Hay mucha gente que por no saber manejar bien las finanzas, llegan a extremos de deuda que son bien peligrosos, ¿verdad? Fer, entonces, ¿qué te parece si vamos con el tema de hoy? El tema de hoy lo que planteamos fue justamente hablar acerca de cómo nuestras emociones influyen en las decisiones financieras y por ende nuestras emociones pueden llegar a acarrear un estrés al momento de que hagamos las cosas mal hechas. ¿Te parece si vamos con la primera pregunta que tengo para vos en esta tarde? Por supuesto que sí, dale. Entonces, Fernando, para empezar, ¿por qué crees vos que es importante entender la psicología detrás de nuestras decisiones financieras? No sé si tú has escuchado esa frase que dice, el dinero no compra la felicidad. Pero ayuda. Pero ayuda, exactamente. ¿Por qué? Porque considero que muchas personas cuando se ven sometidas bajo algún nivel de estrés, algún nivel de depresión o sufren de algún tema, pueden estar recurriendo justamente a un tema específico que es la compra, ¿no es cierto? Y esa compra muchas veces puede ser también en función con deuda. Es decir, se endeudan justamente para comprar y eso a lo mejor les genera también algún tipo de alivio. ¿Ya? O sea, ¿vos crees entonces que, digamos, nuestras emociones pueden estar de alguna u otra manera saboteándonos o autosaboteándonos a nosotros mismos, a nosotros como personas y en nuestras finanzas también? Por supuesto, o sea, emociones como el estrés y es más, la felicidad también, incluso el aburrimiento también influye mucho justamente en nuestras decisiones. Recordemos que muchas de las compras que nosotros hacemos no son racionales, muchas de estas son muy emocionales. Desde los gastos de hormigas que a lo mejor podemos tener, la compra a lo mejor de un chocolate, la compra a lo mejor de alguna cosa pequeña, hasta a lo mejor compras mucho más grandes y en donde se incurren también en lo que son deudas mucho más grandes. Ahora, entonces, si hablamos de este tema de la compra emocional como tal y entender el funcionamiento, ¿cuáles son los ejemplos más comunes que hay para entender lo que es la compra emocional? Porque una cosa es estar hablando de una terminología y otra cosa es que la gente no se entienda acerca puntualmente de qué es una compra emocional. Tú tienes un mal día del trabajo, Leo. ¿Qué sueles hacer? Me suele pasar a veces. Ajá. Creo que todos a lo mejor tenemos un mal día en el trabajo, a lo mejor salimos del trabajo y ¿qué es lo que puede suceder muchas veces? A lo mejor me voy al frente a la tienda a comprar algo o me voy a una cafetería a comprar un café, un pastel. O puede haber casos mucho más fuertes en donde a lo mejor voy y me compro a lo mejor ropa, ¿sí? O pueden ser diversas compras en donde a lo mejor ya generamos una deuda mucho más alta. No sé si a ti te ha pasado. O sea, sí, y también a veces por ahí puede entrar el tema de la presión social. Por supuesto, correcto. ¿Qué tal si a lo mejor ves que en tu grupo de trabajo, en tu grupo de amigos tienen cierto artículo, un gadget? Sobre todo a los que somos hombres y que usamos justamente gadgets, tecnología. Nos vemos presionados muchas veces en tener los mismos artículos y en compartir los mismos artículos que tienen el resto de los compañeros, entonces puede que también usemos justamente eso. En el caso de las mujercitas, no digo todas las mujercitas, sino también en los varones, la compra de la ropa. Claro. ¿No es cierto?
Bueno, yo sí he caído más de una vez en esa compra trampa que decías recién, ¿no? De pasar por el café caro y comprarme el café porque está de moda, ¿no? El que acaba de llegar al país y que todo el mundo conoce la marca. Y es un café carísimo versus otros cafés. Y sí, yo sí he caído en esa trampa, digamos, ¿no? De solo adquirirlo por la presión social o por el hecho de que Tomarme la foto a lo mejor con... sí, o vengo Mm, caminando por aquí, vengo cansado y qué rico un cafecito a esta hora. Entonces, ¿vos crees que se puede, o sea, o mejor dicho, qué se puede hacer para evitar los gastos, digamos, por impulso? Porque estos gastos son impulsivos. correcto. Y hablemos, recordemos que estamos hablando del tema emocional. Ujú. Y estamos hablando de por qué estamos gastando, ¿no es cierto? Pero también tenemos que pensar después en cuáles son las consecuencias. Y este sobreendeudamiento o este nivel de deuda alto que tenemos y como no podemos hacer frente a nuestros pagos, también nos está generando un problema emocional, el estrés justamente por el tema de la deuda. Lo que tú mencionabas al principio del programa es muy interesante. Actualmente en el mercado ecuatoriano existe un sobreendeudamiento muy fuerte a nivel del sistema financiero. Eh, y lo que buscamos justamente es tratar de aliviar eso, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Primero es elaborar un presupuesto, ¿no es cierto? Presupuestar con propósito, como lo mencionábamos en algún momento, establecer límites claros justamente para el tema de las compras y sobre todo para lo que son estos gastos hormigas. Estadísticamente dicen que el 50% de nuestros gastos totales están justamente concentrados en los gastos hormigas. Tú puedes recordar el día de hace un mes cuál fue tu compra más grande, pero si yo te pregunto cuáles fueron tus registros de las compras pequeñas que hiciste el mes pasado, nadie lo va a recordar justamente. Y es de ahí donde se nos está yendo justamente la mayor parte de nuestro gasto, ¿sí? La técnica de las 24 horas también es muy importante, Leo, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo me quiero comprar un carro? Yo esa me la sé. A La ver, técnica de las 24 horas. ¿sí? Esa me la sé. A ver, Hay que pensar 24 horas antes de hacer un gasto. correcto, exactamente. Uno tiene que pensar fuertemente si es que quiero comprar algo o quiero a lo mejor tener algún artículo, tener algún servicio, esperar unas 24 horas para ver si es que después de esas 24 horas las voy a seguir queriendo, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces es netamente capricho. Ya. Ahora, eso pasa con un capricho, como decís, ¿no? La prenda de ropa que pasé y la vi en la tienda. Pero ya con un carro por ahí, o sea, rara vez un carro es un capricho. Sí, pero también puede pasar justamente de que a lo mejor si estoy en la disponibilidad a lo mejor de dar una entrada y endeudarme en un vehículo, pero hay que pensar también en unas cosas. ¿Mi vehículo está viejo? ¿Sí o no? ¿Mi vehículo puede andar? ¿Sí o no? Entonces creo que puedes hacerte diferentes preguntas previas a adquirir una deuda o previas a realizar algún tipo de gasto. Y justamente en lo que son compras fuertes también hay que tomar bastante decisión. Una de estas muy importantes también, estábamos hablando de gastos hormigas que pueden ser inmediatos, pero ¿qué pasa a lo mejor con lo que es el vehículo, educación o hasta la compra de un inmueble? Claro. Sí, ahí son decisiones financieras mucho más fuertes en donde uno tiene que pensar también bastante. Y si hablamos del gasto hormiga, porque claro, una cosa es el gasto amplio, ¿no? O el, mejor dicho, el gasto fuerte. Vehículo, endeudarme en la compra de un electrodoméstico, meterme en la compra de una casa, no se hable ni se diga, ¿no? Pero en el gasto hormiga, ¿cómo entra ese pensamiento o sea, cuáles son esos tips que podemos dar para el pensamiento de antes de hacerlo? Porque el gasto hormiga, según lo que entiendo, es el gasto mínimo, ¿no? El gasto mínimo que uno no se da cuenta. Claro, es ese gasto de me compro esto en 50 centavos, Así es. me compro esto otro en $1. Ujú. Mira, esto solo cuesta 2 por $1. Y por ahí uno solo costaba 80 centavos. ¿No? Ese es el gasto hormiga, entiendo. Así es, correcto. Entonces, va al primer punto que lo que decíamos, elaborar un presupuesto. Puede que a lo mejor destines cierto nivel de tu ingreso mensual a ciertos gastos hormiga, gastos varios, como se lo dice en el presupuesto, ¿no es cierto? No digo que está mal que a lo mejor nos compremos un pequeño chocolate, un café, pero hay que saberlo hacerlo con prudencia. O sea, establecer límites. Establecer límites, porque esos hábitos justamente o esa disciplina es lo que nos va a llevar justamente a tener una muy buena estabilidad financiera, ¿sí? Y una salud o una salud financiera estable. Como número 2, entonces, o sea, el número 1 tenemos este tema, ¿no? De tener un presupuesto
podríamos decir un presupuesto con propósito. Con propósito, un ¿no? presupuesto, como decimos, establecer un presupuesto justamente para estos gastos hormiga. Y entonces el gasto, o mejor dicho, como un tip número 2, este tema de la técnica de pensar 24 horas antes de comprar. También se complementa con lo primero, ¿no es cierto? Ujú. Puedo establecer un presupuesto justamente para estos gastos varios y yo los tengo que ir evaluando constantemente, ¿no? Como para ver si los estoy respetando. Y si es que yo estoy en una situación complicada, en un estrés financiero como lo que estamos hablando, ¿dónde tengo que comenzar a hacer esos cambios? En los gastos En los hormiga. gastos hormiga. Justamente porque es lo más fácil o lo primero que yo puedo o reducir o eliminar. Ujú. Segundo, lo que es justamente lo que decíamos, esperar las 24 horas para ver si es que realmente sigo queriendo ese café, sigo queriendo a lo mejor estos artículos pequeños, ¿no? Y uno de los terceros es justamente el conectar tus gastos con tus metas. Cuando nosotros establecemos un presupuesto hay que establecer también metas u objetivos financieros. Claro, ¿qué es lo que quiero lograr con esta nueva salud financiera que quiero adquirir? Correcto. Y eso también me va a ayudar para aliviar ese estrés financiero. Bueno, eso es clave definitivamente, ¿no? Porque si no tenemos las metas claras, es mucho más difícil llegar a un objetivo. Por supuesto. Si no tenemos una meta clara, es mucho más difícil establecer un presupuesto también, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una idea de que cuando estoy en el trabajo tengo que gastar una X cantidad de dinero en mi almuerzo, por ejemplo, eso ya no es un gasto hormiga, eso es un gasto que sabes que tienes que ejecutar a lo largo del tiempo continuamente. Correcto. Entonces, pero si tú no tienes estructurado esos gastos, tarde que temprano pueden llegar a ser un problema para tu meta final o para tu propósito final. Y yo creo que a veces lo que pasa es que perdemos de vista justamente cuánto cuesta cada gasto. Y lo que vos decías del gasto hormiga, a veces no nos damos cuenta que por ahí, en gastos hormigas, en un solo día, estamos haciendo mucho más gastos de lo que representaba el almuerzo o la comida del día para sobrellevar el día en el trabajo, por ejemplo. Por supuesto, como te decía, Mm. estadísticamente se dice que el 50% de nuestro gasto total del mes se está yendo en estos pequeños gastos. Y estos gastos son los que nosotros no tenemos registro. Y es mucho más difícil el poder controlarlos cuando no tenemos un registro. Mucha gente que nos está escuchando, estoy más que seguro que quiere empezar a tomar control de su emoción a la hora de comprar. Control del impulso de compra, ¿verdad? Y ¿cuáles son aquellos mensajes finales que podemos darle a esas personas, digamos, para empezar a tomar control del impulso? Bueno, como yo dije una palabra muy importante que es la disciplina. Entonces, cuando vayamos o tengamos justamente esta necesidad de generar alguna compra, sea pequeña o sea grande, lo importante es más bien establecer prioridades. ¿Sí? Hablábamos justamente de establecer un objetivo que puede ser el ahorro, pero también hay que recordar que para poder aliviar este estrés financiero hay que hacerlo de poco en poco, ¿no? Esto es un proceso y no hay que buscar a lo mejor la perfección inmediatamente, sino que hay que hacer un progreso, ¿no? Esto es paso a paso. Entonces, lo primero que podemos hacer es justamente conocer nuestra situación actual bajo un presupuesto. ¿Cuánto estamos gastando? ¿Cuánto está generando de ingresos, ¿no? ¿Cuánto tenemos de ingreso? ¿Cuánto estamos gastando? Y sobre todo, ¿cuánto tenemos de colchón? Al tener nosotros ya un panorama de nuestra situación financiera, ya podemos comenzar a establecer lo que son acciones. Y como decía hace un momento, lo primero y lo más fácil que podemos hacer es reducir o hasta eliminar esos pequeños gastos que nosotros tenemos. Y a veces el reducir y eliminar pequeños gastos nos va a ayudar a enfrentar grandes deudas y grandes problemas financieros que por ahí ya vengamos acarreando, ¿verdad? Correcto. Entonces, si empiezo a ahorrar en lo pequeño, va a ser mucho más fácil ahorrar en lo grande y con lo que ahorre puedo ir cubriendo diferentes heridas de endeudamiento que por ahí puedo ir abriendo a lo largo del tiempo. Exactamente. Entonces, una de las recomendaciones que también podríamos dar es, de hoy en adelante establezcan o vean cuánto han gastado a lo mejor en el mes en los cafés. ¿Sí? Uh-huh. Y probablemente al final del mes se van a dar una sorpresa de que están gastando a lo mejor en un promedio de unos $100. Estoy lanzando un ejemplo. Eliminen justamente ese gasto o redúzcanlo. Y utilicen justamente ese ahorro o ese dinero que ya no están consumiendo para poder ahorrarlo en el mes siguiente. Entonces, es decir, yo en este mes voy a eliminar justamente este gasto en el café o este gasto hormiga que me está costando $100 y lo voy a destinar al ahorro o lo voy a destinar también ¿para qué? Para pagar lo que son las deudas que yo tengo en este momento. Y eso hay que concientizar de que me va a generar una felicidad o una tranquilidad en el tema del estrés financiero. Entonces con eso podríamos continuar mucho mejor.
La idea de este podcast es que puedan recibir este tipo de consejos y obviamente podamos ir ayudándoles en sus finanzas personales y en cómo vivimos el día a día en nuestra relación con el dinero. Cuando hablamos la primera vez con Fernando acerca de hacer este podcast, nos dimos cuenta que las finanzas muchas veces se vuelven un tema tabú y hay muchas familias que no hablan de las finanzas o estamos muy acostumbrados a no hablar de las finanzas aún con nuestros amigos y con las personas que nos rodean. Una estadística que yo leí cuando estábamos empezando a construir este podcast y me sorprendió, fue que gran porcentaje de la masa de gente que trabaja con finanzas vive endeudada. Y gran porcentaje de la gente que usa el dinero no sabe manejarlo correctamente y usa el endeudamiento de una manera incorrecta, obviamente. Por eso nosotros queremos aquí en Bolsillos sin Estrés darte consejos prácticos que te ayuden a poder enfrentar tus finanzas personales y también las finanzas familiares. Si tienen algún comentario de algo que quisieran que estemos hablando o de algún tema, no olviden hacerlo en la caja de comentarios. Pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio y también en nuestros canales digitales que vamos a tener como redes sociales y demás. Como siempre digo, al finalizar este podcast, recuerden, mejorar tu finanza es un paso hacia una vida más tranquila y sin estrés. No se trata de hacer cambios, como dijo Fernando, drásticos, sino de tomar decisiones conscientes día a día. Nosotros estamos aquí para acompañarlos. Esto es Bolsillos sin Estrés, una producción original de Enclave. Fer. Sí, muchas gracias. Finalmente, para la moraleja, a lo mejor de este capítulo, de este primer capítulo es, por favor, no dejes que el dinero domine tus emociones, sino que más bien tú domines justamente el dinero. El que domina el dinero es uno. Esto es Bolsillos sin Estrés. Nos vemos en un próximo episodio.